Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos entonces a dar inicio a esta sesión en la que continuaremos con el módulo de puntuación. Eh, Estábamos viendo entonces los usos de la coma en particular. Habíamos visto algunos, creo que habíamos visto los dos primeros. Eh, Don Álvaro, ¿se acuerda cuál era el primer uso de la coma? Lleva un momento. Sí, el uso que se le da como en un listado. Ajá, sí, para separar elementos análogos de una serie, como los elementos de un listado. Eh, y habíamos visto el otro uso, Juliana, que era ¿cuál? Para separar los elementos que tienen carácter incidental dentro de la oración. Ajá, perfecto. Y habíamos dicho que un inciso, es decir, las expresiones que tienen carácter incidental, gramaticalmente se llaman incisos, y esos incisos son, ¿cómo los podemos definir? Pues crean una característica a la oración. Dan o don Álvaro, ¿qué diría de los incisos? Que son unas expresiones que aclaran las situaciones, ¿no? Sí. Entonces, Sí. de manera breve, entonces vamos en los usos de la coma y hemos visto el primero de ellos que es para separar elementos de una serie y lo que nos viene a la mente con esa expresión es básicamente una lista del mercado, son los elementos de una serie y ahí dijimos que siempre va elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4 y el último punto. ¿De acuerdo? Sí. Y también dijimos que si yo decido no usar la i, entonces tengo que poner coma. Luego vimos el segundo uso, que es el que estamos comentando, que es el de separar incisos. Y entonces dijimos que los incisos son expresiones aclaratorias, en donde se aclara o se añade un detalle. ¿Sí? Básicamente, recuerden que el inciso puede desaparecer, o sea, uno podría borrarlo y el sentido fundamental de la frase no se modificaría en nada. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, señor. Sí, señor. Listo. Hasta ahí entonces habíamos visto. Luego entonces habíamos visto, quedamos en el tercer uso que es para separar sustantivos. Sí. Y esa es, yo creo que uno de los usos que más conocemos. Por ejemplo, en los encabezados de la carta, cuando decimos Villavicencio, 24 de julio de 2020. O también cuando decimos Villavicencio, meta, Colombia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, señor. Bien. Ese es como el más típico que conocemos. Exacto. Recuerden que los sustantivos, ese no lo hemos visto como en el apartado que hemos hecho de categorías gramaticales, no lo hemos visto, ¿cierto? No. No. Los sustantivos, entonces pongámoslo ahí, en la hojita en donde, o en las hojas que ustedes han destinado en su libreta de apuntes para categorías gramaticales, vamos a ver en este momento sustantivos. Un sustantivo es básicamente un nombre.
¿sí? Es un nombre. Si ustedes se dan cuenta, el nombre puede ser, los hay de dos clases, el sustantivo común y el sustantivo propio, o nombre común o nombre propio, como se le quiera llamar. El propio es el nombre de un objeto, cosa, ya sea física o mental, pero es de una sola. Por ejemplo, Leandro es el nombre en particular de una cosa, de una persona, de un objeto. O, por ejemplo, si yo le llamo a mi mascota Pinina, entonces ese va con mayúscula. Los nombres propios tienen la particularidad de que van con mayúscula. En los nombres propios hay nombres propios de personas, que son antropónimos, nombres propios de lugares, que son topónimos, y bueno, en fin, no vamos a entrar en detalle sobre los nombres propios. Lo que importa en este punto es que sepamos que el nombre propio es el nombre de un objeto, o sea físico, mental, imaginado, pero es el nombre propio de ese ser. En cambio, común es, por ejemplo, hombre, y en el otro carro, por ejemplo, en el otro caso, por ejemplo, perro. ¿Sí? Entonces, aquí hombre pues es cualquiera y perro también cualquiera. Pero en este caso es uno en particular. ¿Listos? Entonces, el sustantivo denota o designa una cosa, ya sea física como una mesa, un objeto, una lámpara, o sea imaginado como, por ejemplo, pongamos un unicornio, no importa. Es decir, cuando se trata de una cosa en particular, de una cosa, se trata de un sustantivo, ¿sí? Cuando se trata de la característica de esa cosa, se trata de un adjetivo, que eso es distinto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, señor. Sí. Entonces, ya que nombramos el adjetivo en la categoría, extendamos el paréntesis a esta categoría gramatical. Entonces, los adjetivos, solo voy a ponerlo aquí para explicar, pero ustedes pónganlo allá en el apartado de categorías gramaticales. Un adjetivo, en cambio, es básicamente una cualidad. O si le quieren llamar con otro término, una característica. ¿Una característica de quién? Del sustantivo. El nombre, exactamente. Entonces, un nombre, Juliana, cualquiera, un nombre común. Común, lápiz. Lápiz. Entonces, puedo decir el lápiz rojo. ¿Sí? Entonces, rojo es una cualidad o característica del lápiz. ¿De acuerdo? El adjetivo es... ¿Señor? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, el adjetivo es una cualidad o característica del nombre. ¿Listo? Ahora, hay expresiones para que los... Bueno, no, dejémoslo así. Dejémoslo así para no complejizar la cosa. Más adelante hacemos la aclaración pertinente. Por ahora me parece que está perfecto, que entonces comprendamos ya con esta explicación y que sepamos que la coma se usa para separar sustantivos. También se usa entre reiterativas que dan fuerza o énfasis. Eso se llama, pongámoslo aquí, entre reiterativas. Reiterativas es volver a repetir, ¿sí? Vamos aquí, repetir. Este es un uso típico de las descripciones, no tanto de los textos académicos. Los textos académicos
prácticamente nunca hacen reiterativas. Pero las descripciones, por ejemplo, en la declaración, un testigo sí puede hacer reiterativas. Por ejemplo, cuando dice, es que el Señor, ese Señor era muy, muy alto. ¿Sí? O cuando dicen, no, es que ese señor estaba muy de mal genio, ¿sí? Muy bravo. Entonces, cuando hacen la reiterativa, la repetición, entonces se usa la coma entre las reiterativas, es decir, entre la repetición. ¿De acuerdo? Sí, señor. Listo. Ahora, el otro uso es para también separar o delimitar, encerrar expresiones hilativas. Estas expresiones hilativas son las que nosotros conocemos también como conectores, muchas veces. ¿Sí? Por ejemplo de conectores. Sin embargo, dime, Julián. En consecuencia, por otra parte, asimismo, bueno, en fin. En fin, exacto. Todas esas son expresiones hilativas. Entonces, por regla general, esas van entre comas. ¿Listo? Se encierran entre comas. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, señor. El otro uso es cuando se omite un verbo. Ese es un poco, es usual, pero a veces no es tan evidente. Cuando se omite el verbo. Hay un ejemplo en la guía. Don Álvaro, por favor, lo lee. Ya se lo leo. Cuando se omite el verbo, la bondad es simple, la maldad es múltiple. Es Perdón, múltiple. la bondad es simple, la maldad múltiple. Exacto, exacto. Lo que significa, lo que se ha eliminado ahí en el segundo caso es el verbo, justamente. Entonces va la coma. ¿Qué más, Carlos? ¿Sí es Carlos el que entró? Debe ser. Buenas noches, profe. No, soy Camilo. Profe, yo entré a escuchar la clase porque voy manejando, ¿vale? Para no perdérmela. ¿Listo? Perfecto, Camilo. Listo, profe, gracias. Entonces, decíamos en el ejemplo del uso de la coma cuando se omite un verbo. La maldad es simple. Noten que ahí ya hay un punto y coma y enseguida dice la bondad múltiple. Entonces, ¿en dónde ponemos la coma? La bondad, coma, múltiple. Es decir, es como si dijéramos la bondad es múltiple. Es el mismo verbo del elemento anterior. ¿De acuerdo? Ajá, ajá. ¿Sí? Correcto, correcto. Bien. Y el otro uso es cuando se reemplaza una conjunción o frase causal. Cuando de porque, puesto que, por consiguiente. Entonces, esa es muy frecuente, pero también a veces no se nota con frecuencia. Es muy frecuente, pero quiero decir, muchas veces no se le evidencia del modo correcto. Ahí hay un ejemplo que dice, apresúrate, coma, no queda tiempo para titubeos. Es como decir, apresúrate. ¿Y cuál frase causal se podría poner ahí?
¿Por qué? Porque no queda tiempo para titubeos. O Sí. puesto que también, o puesto que. Puesto que también, exacto, Cualquiera de las dos, sí. cualquiera de las dos. La coma reemplaza esa frase causal, porque, puesto que, etcétera. ¿Listo? Bien, entonces, había el ejercicio que dijimos que intentaran. ¿Cómo les fue con ello? Pues le cuento que yo traté de hacerlo y pues pienso que hice algo, porque es que, como usted lo sugirió, de tomarlo del texto o de los textos que hemos leído de la sección jurídica, digámoslo así, o de textos de contenido de derecho, pues es complicado, porque prácticamente tendría uno que leer todo el libro otra vez, ¿sí? Para poder encontrar una frase ejemplo. Ajá. Sin embargo, yo tomé algunos, no sé si se los leo o cómo hacerlo. Sí, sí, Entonces, sí. por ejemplo, para el primer ejemplo, que dice que es el de separar elementos análogos de una serie, o sea, como una lista del mercado, entonces voy a leer una especie de párrafo. Sí, ¿Sí me está escuchando bien? sí, señor. Bueno, los principales campos de acción son, dos puntos, la lógica asertórica, la lógica de predicados, la lógica de clases, la lógica modal, la lógica de la intención, la lógica de la extensión y la lógica normativa. ¿Correcto? Correcto. Ese es un primer ejemplo. Ajá. El segundo, esa imagen del juez enteramente neutral, imparcial, por completo objetivo, despersonalizado, pasa por alto la realidad. ¿Correcto? Correcto. Bueno, ahora, los tres principales casos de la aplicación de la lógica tradicional aristotélica son el concepto, el juicio y la conclusión. Y el último, la analogía, digámoslo otra vez, no es una conclusión lógica, procede en círculo porque es a un mismo tiempo siempre caso, norma y resultado, pues estos se condicionan mutuamente. Listo, esos fueron los ejemplos de la primera parte que yo encontré. Correcto. Muy bien. Juliana, ¿tú encontraste algunos? Pues la verdad, yo solamente alcancé a hacer el primero, ¿Y la cuál primera parte. Entonces, propuso oportunamente las excepciones, prescripción y caducidad de la acción, prescripción de la acción, excepción de la prescripción de la acción cambiaria, excepción de la mala fe, excepción de cobro de lo no debido, excepción de enriquecimiento sin justa causa y excepción cobro abusivo de los intereses de plazo. Correcto. Entonces, noten que cuando uno ya ve eso, o sea, estos ejercicios lo que hacen es que uno pueda identificar el texto de acuerdo con su forma, ¿sí? Ya el contenido es otra cosa, pero ya por lo menos identifican que eso que están leyendo ahí son elementos de una lista, de una enumeración. Listo. Lo que te entiendo, Juliana, es que sobre el segundo caso no hiciste para separar elementos que tienen carácter incidental. Sí, no alcancé, lo que pasa es que hasta hace un ratico me paré de trabajar, entonces no alcancé sino a hacer y aquí tengo en la mano el Código Civil, a ver, y estaba leyendo a ver qué puedo sacar de ahí. Sí, sí. Y don Álvaro, ¿hizo del segundo caso alguno? Sí, señor, sí. Sí, también, A ver. lo voy a leer. Pues pienso que es así, o sea, Sí. interpreté que era así, pero vamos a ver si es. La creación del derecho, una excepción poco frecuente. Por el contrario,
tiene lugar cuando para el caso por decidir no se encuentra ninguna regla legal aplicable. ¿Es correcto o no? Otra vez, espérame, la copiamos. Juan, ¿me haces un favor? Sí, vamos a poner entonces esa frase aquí. Listo. Entonces, ¿cómo dice don Álvaro? Dice, la creación del derecho, coma. Una excepción poco frecuente, coma. Por el contrario, coma. Tiene lugar cuando para el caso por decidir, Cuando, coma, ¿cierto? ¿sí? El caso por decidir no encuentra ninguna regla legal aplicable. Listo, muy bien. Ahora, Juliana, de ahí, ¿en dónde ves? En esta, por ejemplo, yo veo dos incisos y una frase hilativa. ¿En dónde ves tú un inciso? Una excepción poco frecuente. Sí. ¿Y en dónde más hay otro? Y la otra, no encuentro ninguna regla legal aplicable. No, mentiras. En casos por decidirse. En casos por decidir. Ujú. Don Álvaro, ¿cuáles incisos encontró? Esos dos también. Esos dos, muy bien. ¿Y la frase hilativa o la expresión hilativa cuál es? ¿Tiene lugar cuando? No. Por el contrario. Por el contrario, exacto. Entonces, noten que podríamos hacer lo siguiente. Recuerden que este uso de los incisos, de separar incisos, es también compartido entre la coma y los paréntesis. Por ejemplo, podríamos decir la creación del derecho, una excepción poco frecuente. Por el contrario, en este caso, después del paréntesis habría una coma para separar la expresión hilativa. Por el contrario, tiene lugar cuando, paréntesis, en casos por decidir, no encuentra ninguna regla legal. Ahora, vamos, para verificar que sea un inciso, vamos a eliminarlo. La creación del derecho, por el contrario, tiene lugar cuando no encuentra ninguna regla legal aplicable. ¿Cambia? ¿Tiene sentido? Sí, claro. ¿Conserva el mismo sentido? Conserva el mismo sentido, sí. Sí, conserva el sentido. Exacto. Un inciso, como ustedes ven, añade un detalle que le ayuda a uno a comprender mejor el matiz que el autor quiere que uno comprenda. Pero si uno se le quita, el sentido original de la frase se conserva plenamente. ¿De acuerdo? En cambio, la frase hilativa sí no es tan sencilla de eliminar.
porque si le quito como ustedes ven, la frase ilativa establece una relación de contrariedad entre este primer elemento o esta primera oración y el resto. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, correcto. Yo la quito y digo, la creación del derecho tiene lugar cuando no encuentra ninguna regla legal aplicable. Ahí, evidentemente, hay un sentido, pero no es el mismo, porque aquí estoy estableciendo por el contrario. O sea, lo que quiere decir es que antes de lo que se dijo acá, hay algo que es contrario a esto. ¿Sí me hago entender? Sí, correcto. Correcto, muy bien. Sí, señor. Entonces, perdón, esa es la que no había ahora. Entonces, por ejemplo, esta frase nos sirve para señalar la expresión ilativa, por el contrario, o para señalar los incisos. ¿Sí? Correcto. Exacto, muy bien. Bien, Juliana, ¿estás con nosotros? Sí, señor. Listo. Bien. ¿Otro ejemplo encontró, don Álvaro? Sí, señor, ya le leo. El concepto, coma, la más simple forma del pensamiento, coma, es una representación intelectual, coma, es decir, abstracta y mental de un objeto. ¿Sí? Ahí hay varios usos también, ¿no? Sí, pero dijéramos, es lo que yo le decía al comienzo, o sea, tratando de ser fiel al texto, ¿sí? Porque yo podría inventarme la oración para tener ese ejemplo, ¿cierto? Sino leyendo el texto en una página, extraje esto como el ejemplo del que usted nos pidió, ¿sí? De acuerdo. Entonces esto es literal como estaba ahí en el texto. Y esa es la idea, porque efectivamente sí, uno puede inventársela, pero en este caso el ejercicio tiene una connotación o tiene un propósito y es que empecemos a ver el uso, o sea, a ver esto que en principio aquí se ve como teoría, que empecemos a verlo en la práctica, en los textos, cómo es que se ejecuta o se pone en uso eso, ¿sí? Esta teoría. Y le puedo decir que de pronto, pues prácticamente hice una lectura rápida para poder extraer estos ejemplos. Pero entonces, ya con estas, más o menos estas clases que usted nos ha dado, pues ya empieza uno a pensar qué es lo que quiere o quiso decir el escritor. ¿Sí? Como yéndose a lo que se llama la teleología, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que quiso escribir? ¿Qué fue lo que pensó para poder escribir eso? Entonces, De acuerdo. le da, ¿sí?, más comprensión de las cosas. De acuerdo. La idea es que uno mire los textos. Miren, esto es como, ya que don Álvaro pone esos ejemplos, me viene a la mente una imagen. ¿Ustedes se acuerdan de la película Matrix? Uno puede ver los textos como normalmente las personas ven la realidad, con colores, figuras, formas, peso, volumen, etc. Pero cuando uno empieza a escudriñar en el lenguaje, en los usos de los signos de puntuación, de cómo se construye una frase, de las categorías gramaticales, luego cuando empecemos a ver cómo se construye un párrafo, la estructura de un texto argumentativo, uno informativo, etc. Cuando uno empieza a conocer esas herramientas, uno ya no ve la realidad en colores y formas y figuras, sino lo ve como en código, digámoslo así. Cuando en Matrix el elegido Neo empieza a ver es el código, como está armada la realidad. En este caso uno empieza a ver ya el texto con otros ojos. ¿Sí? Sí, correcto. Si ustedes están teniendo esa sensación, estamos logrando el objetivo. Porque yo le puedo dar mi sensación, o sea, como dicen los ciclistas, ¿no? Entonces, que dan una carrera y de mis propias sensaciones. Entonces, lo que yo pensé es que es como, por ejemplo, el perro, ¿sí? El perro, teniendo el viento a favor, a 800 metros de distancia puede percibir por su olfato lo que hay allí, ¿cierto?
yo no tengo esa habilidad, pero en la medida que voy desarrollando también se me puede desarrollar el olfato. ¿Sí? Los animales que ven en otra banda sí, de la realidad, digámoslo así, y que lo ven en blanco y negro, o lo ven en otras formas. Los sonidos también, ¿cierto? Los niveles de sonidos. Entonces, es como eso, es como entrar uno a que se amplíe la banda, ¿sí? Como digamos en la internet, ¿no? Como si tuviéramos banda ancha, que llaman, ¿no? Entonces, para poder tener captar mejor esa expresión, entender Exacto. sobre todo. Exactamente. Y esa, como les digo, esa es la sensación que yo me propongo con el curso, que ustedes vayan viendo como que, ole, yo ahora veo, cuando leo, siento que ya veo el texto de otro modo, no sé, lo siento distinto. Sí, Y, correcto, correcto. y para ello es fundamental que desarrollemos los ejercicios. Ahora, por ejemplo, que viene el fin de semana y pues vamos a estar en casa y no vamos a tener sesión, es el momento de hacer los ejercicios, ¿sí? Porque, y de hacerlos tal cual como se proponen ahí, porque eso en verdad les va a permitir empezar a leer el texto identificando sus partes. Y eso les va a dar a ustedes una comprensión mucho más profunda en su lectura. Entonces, bueno, miremos. De eso tengo otro ejemplo, Sí, el último. perfecto. La lógica formal, coma, que durante mucho tiempo se sobrevaloró con la pretensión, en parte, coma, de dejar a un lado la lógica convencional, coma, ha sido en tiempos recientes relegada a un segundo plano. Juliana, ¿en dónde identificas ahí el inciso? Don Álvaro, por favor, me lo vuelve a leer porque es que como se me entrecortó. Bueno, Liliana, con mucho gusto. La lógica formal, coma, que durante mucho tiempo se sobrevaloró con la pretensión, coma, en parte, coma, de dejar a un lado la lógica convencional, coma, ha sido en tiempos recientes relegada a un segundo plano. La parte en la que dice que se sobrevaloró. Ese sería como Que durante mucho tiempo se sobrevaloró. sí,